Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 3 y nos toca exponer el tema tipos de funciones, por el cual nuestro equipo está integrado por Cristian Said Álvarez Alarcón, Yasmín Citlali Chapol Tobias, Cassandra Cabañas Torres, Roberto Antonio Francisco. ¿Qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados formado por elementos de dos conjuntos. Se denomina relación. En particular, la relación cuyos pares ordenados nos permite nunca repetir el primer elemento se denomina función. Dominio y el rango de una función. El dominio y el rango de una función es esa razón. Desde el punto de vista, una función exige el conocimiento de tres cosas. A. El conjunto numérico X llamado dominio o campo de definición de la función. B. El conjunto numérico Y llamado contradominio o campo de variación, la regla que hace corresponder un conjunto con el otro. Función polinómica. Una función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio tal. El dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Los exponentes son positivos y enteros. Se llaman grado de una función polinómica al mayor exponente de sus términos. Por ejemplo, el polinomio de la función del gráfico que se muestra aquí es de grado 3. Existen varios tipos de funciones polinómicas como función constante, de primer grado, afines, lineales, identidades, cuadráticas, cúbicas, cada una con diferentes propiedades, con diferentes representaciones, con diferentes incógnitas, diferentes puntos inflexivos y diferentes tipos de funciones, ya sea como la suma o el producto de dos funciones polinómicas, es como una función, o el escalar de, por ejemplo, a y una función polinómica es una función polinómica de composición. Función constante. Es una función lineal por el cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado. Para cualquier x1 y x2 en el dominio con una función constante, para cualquiera dos puntos en el intervalo, un cambio en x resulta en un cambio de 0. Tal como el ejemplo que se está ilustrando aquí, donde dice grafique la función fx igual a 3. La gráfica de una función constante es siempre una recta horizontal. La función polinómica de primer grado es de aquella que tiene un polinomio de grado 1 como expresión. Este tipo de funciones están compuestas que multiplican a un escalar por la variable independiente más un constante. Su mayor exponente es x elevado a 1. Su representación gráfica es una recta dependiente m. La m es la pendiente y la n la ordenada, o punto en donde corta la recta f, el eje de ordenadas. Según los valores de m y n existen tres tipos. Una de la primera función relacionada con la de primer grado sería la función afín. Una función afín es una función polinómica de primer grado que no pasa por el origen de coordenadas, o sea, por el punto 0, 0. Las funciones afines son rectas definidas por la siguiente fórmula, tal y como se muestra aquí en el ejemplo y la imagen que está aquí. La siguiente función es la lineal. Una función lineal es una función polinómica de grado 1 que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Son funciones rectas de la forma. Por ejemplo, aquí está la fórmula de que se utiliza para poder trazar la recta que se muestra aquí. La función identidad es una función lineal dependiente m igual a 1 que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Divide el primer y el tercer cuadrante en partes iguales, o sea, es su bisectriz. La pendiente es la inclinación con respecto al eje x o eje de abscisas. Al ser esta positiva m mayor a 0, la función es creciente. Aquí se puede ver un ejemplo de la función identidad.
Funciones cuadráticas. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse de la forma fx es igual a x cuadrada más bx más c, a donde a, b y c son números reales y cualquiera y a distinto de 0, ya que si es 0 nunca será una parábola. Para la representación gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. La parábola siempre se abrirá hacia arriba sin el signo de A, es positivo, y hacia abajo en caso contrario, negativo. El estudio de las funciones cuadráticas tiene numerosas aplicaciones en el campo muy diversos, como por ejemplo la caída libre o el tiro parabólico. Función cúbica. Su definición es generalmente utilizada para relacionar volúmenes en determinados espacios o tiempo. Un ejemplo sería el relacionar el crecimiento de un feto y gestión con el hecho de relacionar su distancia de los pies a la cabeza. Se determina la semana de gestación del feto. También hecho la relación de los vientos o la energía eólica con respecto a la intensidad de esto y su tiempo de duración. Se utiliza más en el campo de economía y de física. Sus propiedades son: el dominio de la función es la recta real, es decir que menos a, el recorrido de la función, es decir, la imagen es recta real. La función es simétrica respecto al origen, ya que f menos x es igual a menos f x. La función es continua con todo su dominio. La función es siempre creciente, nunca va a ser decreciente. La función tiene un punto de corte con el eje y. Funciones racionales. Para las funciones racionales podemos hacer una función racional entera simple, donde y es igual a sobre x, al escribirla como xy menos a es igual a 0. No obstante, la función racional se escribe como el cociente de dos funciones polinómicas en la forma fx es igual a h por x sobre p por x. Por ejemplo, la función real es y es igual a 3x menos un medio sobre 8x cuadrado menos un cuarto x más 1. Ese sería un ejemplo claro de las funciones racionales. Función radical. La función radical f es racional si para toda x en su dominio existente que hay dos polinomios, que px y qx con qx es igual a tal que, donde fx es igual a p por x sobre q por x. Trazando la gráfica de la función de fx es igual a 1 sobre x con x es igual a tal que 0. Podemos observar al dar valores a x que fx nunca será igual a 0, por lo tanto nunca cortará el eje x. Aquí podemos calcular los valores de la función punto a punto para observar su comportamiento en una tabla de valores. Función inversa. La función inversa, ya sea f, una función que asigna los elementos de un primer conjunto inicial x, y un elemento del segundo conjunto final y. La función inversa o función recíproca de f, denotada por f menos 1, es aquella que hace el cambio inverso asignado a los elementos de x. Aquí podemos ver en la imagen la función, que una simple función, y la función inversa. Solamente
lo que cambia es la f de la función y la función inversa, que es f elevada a la menos 1. Formalmente diremos que f elevada a la menos 1 es la inversa de f si f x es igual a y, entonces f menos 1 y es igual a x. También podemos definir una función inversa a partir de la composición de una función. F menos 1 es la inversa de f y f menos 1 si la composición de f de la función identidad. Función exponencial. Bueno, las funciones exponenciales son aquellas que tienen una forma f de x igual a bx, donde b es mayor a 0 y b es desigual a 1. Al igual que cualquier expresión de este tipo, b es la representación de la base y x es el exponente. Un ejemplo de esta función es el crecimiento de las bacterias. Por ejemplo, algunas bacterias se duplican cada hora. Si comienzas con una bacteria y se duplica en cada hora, tendrás 2 a la x bacterias después de x horas. Esto se puede describir como f de x igual a 2x. El dominio de este tipo de funciones es el conjunto de todos los números reales, y el rango es el conjunto de los números reales positivos, como se muestra en la siguiente gráfica. Función potencial exponencial. Bueno, la función potencial exponencial es una función que tiene la variable independiente x, tanto en la base como en el exponente, que es lo mismo que tener una función elevada a otra función. Para derivar dicha función, tendremos que seguir la regla por la cual el resultado de la derivada es la propia función potencial exponencial, multiplicada por una expresión que resulta de sumar la derivada del exponente por el logaritmo neperiano de la base más el exponente por el cociente de la derivada. Es decir, la siguiente fórmula que les mostramos aquí. Ahora bien, si lo que no quieres es tener que memorizar esta regla, existe la opción de deducirla en cada caso, con los siguientes pasos del procedimiento. En primer lugar, aplicamos logaritmos en ambos lados de la igualdad. Segundo paso, por propiedades de logaritmos, el exponente pasa a ser un factor multiplicativo del logaritmo. Tercer paso, derivamos ambos lados de la expresión teniendo en cuenta que debemos aplicar la regla de la cadena e incluso derivar y. Finalmente, despejamos la derivada y de y sustituyendo la y por la expresión inicial de la función potencial. El desarrollo de la deducción es el siguiente. Función logarítmica. Una función logarítmica con base a se define como se muestra en la siguiente fórmula. Sus características son las siguientes. La función logarítmica solo está definida sobre los números positivos. Los números negativos y el cero no tienen logaritmo. La función logarítmica de base a es la recíproca de la función exponencial de base a. Las más usuales son la de base 10 y la base e. Es la función inversa de la función exponencial. Dominio, rango y gráfica de funciones logarítmicas. El dominio de la función logarítmica es el intervalo abierto como se muestra a continuación. El rango de la función logarítmica es el conjunto de todos los números reales positivos. No cruza al eje y, siempre corta en el eje x, en el punto P 1,0 y pasa por el punto P a,1. Siempre es creciente si a es mayor a 1. Y siempre es decreciente si 0 es menor a A y A es menor a 1. La función crece más lento si la base es cada vez mayor y decrece más lento si la base es cada vez menor, además de que es continua. A continuación también se muestra un ejemplo junto con la gráfica para poder expresarlo de mejor manera. Funciones definidas a trozos. ¿Qué son? Es una función cuya definición cambia según el valor que toma la variable.
es decir, que tienen distintas expresiones o fórmulas dependiendo del intervalo en el que se encuentra la variable independiente x. ¿Cómo se resuelve? Para resolver las funciones definidas a trozos debemos tomar en cuenta lo siguiente: verificar cuidadosamente en dónde se ubica la x en el intervalo dado, evaluar el valor usando la función correspondiente. Por ejemplo, digamos que queremos encontrar f5 en la siguiente función. Aquí la expresión analítica. Dado que 5 es mayor que 0, la función que usaremos para evaluar f5 es fx igual a 3x. Entonces tenemos f5 igual a 3 por 5 igual a 15. Esto también significa que tenemos f0 igual a 2 y también f menos 1 igual a menos 3 por menos 1. Menos por menos da más, 3 por 1 igual a 3. Ejemplo, como podemos ver, la gráfica se guía mediante la expresión analítica, donde esta le indica en qué posiciones estarán los puntos. Como podemos ver aquí en el ejemplo, aquí tenemos la expresión analítica y entonces su gráfica estaría establecida como la tenemos aquí. Función derivada. La función derivada de fx será f'x, la cual relacionará cada número real x0 del dominio con el valor de la derivada de fx en x0, es decir, con cada valor de f'x0. La función que representa por la expresión es esta fórmula. Un ejemplo, encontramos la derivada mediante límites de fx igual a 3x menos 7. Primero hay que encontrar fx más h. La encontramos, luego calculamos el cociente de la definición de derivada y simplificamos. Hay que simplificar. Luego la derivada resulta de calcular el límite cuando h tiende a 0, al cociente anterior. Aquí podemos ver la fórmula, se utiliza la fórmula y el resultado es 3. Función explícita. ¿Qué es? Una función explícita tiene la forma de y igual a fx, que permite calcular directamente el valor de y dado el valor de x. Por ejemplo, la función y igual a 7x menos 3 está expresada en forma explícita. Otros ejemplos es y igual a 2x más 1. Observamos que y está expresada únicamente en términos de x. Por tanto, la y igual a fx, donde fx es igual a 2x más 1. Aquí también tenemos otros ejemplos, como esta que es y igual a x, que es función explícita. Como se ve, las funciones explícitas son aquellas donde la variable dependiente se encuentra despejada. Función de valor absoluto. Una función de valor absoluto es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto. Ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Como podemos ver aquí, podemos ver menos 3 es igual a 3, su valor absoluto. El valor absoluto de 5 es igual a 5. No importa si sea negativo, siempre va a ser positivo. Aquí, fx es igual a x. Esta función equivale a estas expresiones, como podemos ver su gráfica. El valor absoluto de una función corresponde a transformar los valores negativos de la función en positivos, por lo que la función es positiva en todo su dominio. Conclusión. Los diferentes tipos de funciones son muy importantes para la materia de cálculo diferencial y matemáticas, porque con ellos podemos resolver problemas de diferentes funciones. Las funciones son expresadas de diferentes formas, por ejemplo en tablas de valores, como en una curva y en unas fórmulas. Estas funciones nos facilitan saber cuál es el dominio y el contradominio de una tabla de valores. Aquí tenemos nuestro cuestionario. Las bibliografías de donde sacamos todo lo referente con este tema, que es el tipo de funciones. Gracias por su tiempo y por ver el video.